persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo escribe esta carta a Timoteo y le dice que persista en lo que ha aprendido. ¿Ve? Persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién. Pablo sabía de quién había aprendido, quién le había enseñado, era él. Y él había aprendido de Cristo. Él mismo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Así que si alguien había aprendido de él, estaba preparado para hacer la obra del Señor. Y Pablo en este caso, ya que Timoteo estaba trabajando, le dice que persista en lo que había aprendido. Es decir, que no se moviera de aquello en lo cual había sido enseñado. Acá hay algo que tenemos que entender, porque vamos creciendo en el conocimiento del Señor y pareciera ser que hay muchos hermanos que nunca terminan de aprender. Muchos oyen y no aprenden. Pablo estaba seguro de que Timoteo había aprendido, por eso le dijo que persistiera en lo que había aprendido. Estaba seguro que había aprendido, andaba con él y él sabía lo que Timoteo había aprendido, por eso es que le decía que persistiera en ello. Es decir, que debía no solamente vivir, sino enseñar. Que lo dice después, hablando de que lo que es la Escritura, la palabra del Señor. Él decía, había aprendido de la misma Escritura, y hablando de que ésta había estado en su abuela, en su madre y ahora en él. Y después termina diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Ahora, nosotros nos miramos, nosotros hemos enseñado acerca de ese pasaje que el Señor Jesús dijo, el que aprendió, el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Aprender. ¿Sabe cuántos hermanos no quieren aprender? Aprender se puede aprender por investigación, investigando para aprender. Y también, ¿no es cierto?, practicando. Hablamos de todas estas cosas todos los días. Pero mire, en estos días yo he podido observar cuántas cosas yo he enseñado, pero no una vez. Y que a quienes le he enseñado lo tendrían que saber y lo tendrían que hacer o haberlo hecho. Sin embargo, veo que a pesar de que lo oyeron, no aprendieron, por eso tampoco lo hicieron ni conocieron el valor de lo que habían aprendido. Entonces, yo pensaba, ¿será que mi trabajo es en vano? ¿Para qué seguir enseñando más adelante si no han aprendido la conducta, la forma de llevar adelante las cosas, cómo en la forma que lo hacen? Vemos, hablamos tanto a los padres, sobre todo en estos últimos días, cosas hermosas, maravillosas, y vemos la conducta que tienen para con los hijos. Es tremendo pensar que son padres. ¿Cómo podrían decir que aman a sus hijos? Es tremendo la actitud que tienen para con sus hijos los padres. ¿Cuánto hay que no han aprendido? Dijimos y habíamos hablado, ¿no es cierto?, en muchas partes del año pasado acerca de que las obras del Señor se tenía que hacer por amor, que el trabajo del tiempo final era una obra que se hacía por amor, que si no era por amor no iba a dar resultado. Y hablamos también de que Dios no podía ser burlado, que no se trataba de tratar de mostrar algo, sino que sabiendo que el Señor conoce la intención del corazón, por eso es que no puede ser burlado. Y así estuvimos enseñando. El tiempo pasó. Llega el momento en que Dios va a hacer, como hablamos, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que hacer. ¿Y en qué hay de aquello que cuando la palabra de Dios fue hablada para que se prepararan, para que entraran, para que aprendieran, no lo hicieron? ¿Será que hay un tiempo del Señor?
sabemos y hemos enseñado que hay un tiempo. ¿Por cuánto no conociste el tiempo de tu visitación? Redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Sí que lo hemos enseñado. Si esa enseñanza está, es porque hay un tiempo establecido por Dios que cuando pasa no se puede volver a recuperar. Hace unos días, hace muy poquito, estuvimos hablando acerca de la palabra corregir, viendo el valor de ella, la importancia que tiene, el valor que tiene que alguien nos corrija. ¿Hacia dónde nos llevan cuando nos corrige? ¿De dónde nos sacan y hacia dónde nos llevan? Sin embargo, vaya a corregir a alguien. Corríjalo. Empiezan con las excusas, que esto, que aquello, le echan la culpa a otros, hay peores. Entonces nos preguntamos, ¿qué va a suceder? Porque el conocimiento al cual el Señor nos va llevando es elevado en cuanto a lo que la iglesia hasta aquí ha conocido, mucho más allá de lo que muchos imaginan. Estamos hablando de cosas que nunca se hablaron y es justamente porque es para este tiempo. En todas las etapas de la iglesia, Dios, según su plan y su propósito, ha manifestado al mundo con ella algo que antes no se había manifestado. Pero estamos llegando al día final. Son los días finales, la última etapa de la iglesia. Lo que Dios comenzó a enseñar no va a desaparecer como en tantos siglos ha ocurrido. No va a desaparecer. Por eso es que hablamos de perfeccionamiento, por eso es que hablamos de alcanzar la imagen de Cristo. Los que alcanzan la imagen de Cristo, ¿cómo van a hacer desaparecer lo que han aprendido? ¿No es que Pablo decía a Timoteo? Persiste en lo que has aprendido. Lo que aprenden no van a hacer desaparecer lo que aprendieron, porque lo que aprenden conocen el valor y saben de dónde lo han recibido. Lo que hacen desaparecer, estos son los que oyen solamente, pero no hay tiempo para ellos ya. Ahora veremos, si un alumno en el colegio o en la universidad no aprende, cuando le toman el examen, sale desaprobado. Y nunca llegará a graduarse si no aprende. Los hombres entienden esto y si no aprenden no lo dejan seguir más adelante porque ¿qué va a hacer? No será útil. Ahora miremos nosotros, ¿de qué estamos hablando? De un conocimiento que nos lleva, como decía el pastor Pablo, no solamente a una libertad gloriosa, que es la única libertad que el hombre necesita y es la que Cristo da, sino al desarrollo de esa vida que lo lleva a vivir en esa libertad. Y hemos estado hablando acerca de que como hombre, como mujer, como padre, como madre, como hijos, todos tenemos una responsabilidad y hay cosas que no entendemos y que no conocemos, pero que vamos en busca de ello, ya que Dios en este tiempo va a manifestar que lo que Él ha creado todo es perfecto y que es lo único que da resultado para el hombre. Desde la iniciación, Dios ha dado el matrimonio y termina la escritura con un matrimonio, que ahí nos muestra el propósito de Dios y que es firme. Entonces no podemos buscar nada fuera de Él. Ahí está la ruina del hombre. La ruina del hombre empezó en el matrimonio y justamente por la desobediencia a Dios, no por la obediencia a Dios, sino por la desobediencia a Dios. No le dio valor de lo que tenían. ¿Qué es lo que buscaban? Fueron engañados porque buscaban algo más.
cuando lo tenían todo, no descubrieron todo lo que tenían y quisieron ir más allá. Habían sido creados a imagen de Dios y querían ser igual a Dios, cuando Dios era el que los había creado, formado. Si tendrían que haber sido igual a Él, ¿no lo hubiera hecho Dios? ¿No lo creó a su imagen, le dio el señorío en la tierra? ¿Qué más querían? Gloria a su nombre. Ahora, mirémonos nosotros. Si no aprendemos, ¿de qué nos sirve conocer que las cosas existen? Porque si no aprendemos, no la vamos a practicar, nunca vamos a descubrir lo que es, y lo más tremendo es que no vamos a poder enseñar. Ahora, hay quienes no aprenden y quieren enseñar. Cuando intentan esto, lo único que causan es problemas. Ahora, no hemos de entender lo que es correcto. Hemos de caer, como lo habla la Escritura, en el pensamiento y en el conocimiento de aquellos que a lo bueno les llaman malo y a lo malo los llaman bueno. ¿Sabe cuánta gente hay que, habiendo estado en la congregación, habiendo recibido el Espíritu Santo, habiendo oído la buena palabra, a lo malo hoy les llama bueno? Y si no, miren lo que hacen. ¿Cuántos están alejados de las congregaciones? Contentos con lo que hacen, criticando a los que están adentro, pensando que lo que ellos hacen es bueno. Ahora, cuando esto llega a suceder en la vida de un cristiano, es terrible. Ahora, ¿por qué? Porque cuando tuvo el tiempo, el momento para aprender, no lo hizo. Pero miramos nosotros, el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Hemos venido a Él? Nadie puede venir a mí si no le fuera dado de mi Padre. Entonces miramos, si estamos en Cristo, quiere decir que algo sucedió en la predestinación. Amén. Peor todavía, ¿esto qué nos muestra? Que si no hemos aprendido y no estamos practicando lo que nos fue enseñado, es por negligencia y no porque, ¿no es cierto?, el Señor no lo haya hecho. Pablo, hablando de la conducta de los gentiles en el capítulo 4, del verso 17 en adelante, la carta a los Efesios, habla y dice que nosotros no hemos aprendido así de Cristo, cuando habla de que ellos perdieron toda sensibilidad y se dedicaron a todas las cosas que hoy nosotros vemos que suceden en el mundo. Y dice que nosotros no andemos así, no sean como los otros gentiles, dice, que no conocen al Señor, que no tienen el Espíritu, que no tienen la guía. ¿Por qué hablamos esto? Porque la pregunta es, ¿hasta cuándo el Señor esperará para que la enseñanza por demostración de la iglesia sea vista hacia el mundo? ¿Hasta cuándo? Se juntan un grupo de hermanas, 2 o 3, 4, 5, y a los 5 minutos están peleando. Todos quieren ser líderes. Nadie busca qué es lo que conviene, qué es lo que es útil. Quieren liderar. ¿No ve que siempre fue eso de la mujer? ¿No ve que ahí cayó Eva? Quería ir más allá de lo que Dios le había dado que sea. ¿Por qué no buscar lo que es correcto? ¿Por qué no buscar lo que es para la edificación de todo? ¿Por qué no descubrir el valor de hacer el bien? ¿Por qué querer mandar, liderar, querer ser mayor que otro? No hemos estado viendo acerca de la esclavitud, cómo el hombre se hizo esclavo y cómo hizo esclavos a otros, se volvió poderoso e hizo esclavo a otros cuando Dios lo hizo libre. El único hombre libre es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Todavía quieren liderar. El liderazgo es algo que si Dios no lo da, nadie lo puede llevar adelante.
Siempre causará problemas, causará situaciones. Siempre habrá el que intenta esto sin la dirección de Dios, sin que Dios se lo haya dado. Siempre causará problemas, situaciones, porque él querrá tener a otro y que los otros hagan lo que él piensa. En cambio, el que levanta a Dios como un líder, ese no quiere que hagan lo que él piensa, sino lo que Dios dice. Y no le interesa estar por encima de nadie. Jesús dijo que era el que servía. ¿A dónde está el liderazgo? ¿Qué es ser un líder entonces? Por eso es la diferencia entre el pastor y el arriero. El pastor va adelante y las ovejas lo siguen. En cambio, el arriero las lleva por la fuerza. Bendito sea su nombre. Si hemos aprendido algo, nuestro anhelo es que otro también lo sepa. Y eso no puede crear en nosotros el deseo de ser mayor de otro porque lo hemos recibido. Lo que quisiéramos que otro también lo entienda, que lo aprenda y que lo enseñe, porque en esto no bastamos todos. Vinieron a decirle a Moisés que estaban profetizándolo. Moisés dijo, ojalá todos fueran profetas. Gloria a su nombre. Hermanos amados, con las enseñanzas que hemos tenido en todo este tiempo, sobre todo en este año que ha pasado, ya tendría que ser algo notorio en todos nosotros de que hemos aprendido. Todavía hay quienes tienen cada actitud de que es tremenda. No saben ni valorar lo que Dios les da. Dios nos bendice y cuando más nos bendice el Señor, mire, ni a la congregación viene. Ponen excusas de acá, excusas. Yo conozco a tantos acá en esta congregación. Soy el pastor de ella, los conozco. Estaban desesperados, pedían oración, pedían ayuda de todo. Dios le ha dado de todo. Ahora ya ni vienen a la congregación. ¿Qué valor le dan a lo que tienen? Pidieron, recibieron. ¿Para qué pidieron? Quiere decir que no aprendieron. ¿Cómo se le dirá? Persiste en lo que aprendiste si no aprendieron nada. Nosotros el domingo hemos estado hablando cosas tremendas en cuanto para que podamos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos en estos días finales. Y vemos que todo comienza en un hogar. Y hemos estado viendo que el matrimonio, la misma creación del hombre, no es un pensamiento de ningún hombre. Así que nadie puede poner una idea de cómo tenemos que ser. El pensamiento es de Dios. Dios es el que ha creado. Él es el que dice cómo tenemos que ser. ¿Por qué son los problemas en los hogares? Porque la mujer le dice al marido cómo tiene que ser y se enoja si no es como ella dice. O al revés, o a la inversa. ¿No es cierto que el marido es lo mismo? Los hijos quieren que los padres sean de una manera y si no lo son, para ellos son malos padres. Y los padres hacen lo mismo con sus hijos. Hacen lo mismo. Hemos estado enseñando y mirando que no es pensamiento de hombre esto, sino que cada uno tiene que ser como Dios dice. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Ve? Cuando la enseñanza viene de Dios, cuando la dirección viene, se entra en la verdadera libertad. Si alguien busca ser como Dios quiere que sea, ¿con quién va a discutir? ¿Con quién va a pelear? Si cada uno buscamos lo que Dios quiere que seamos, ¿con quién vamos a discutir? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Que tenemos necesidad los unos de los otros. Es que para llevar
adelante. Lo que Dios quiere que seamos, para lograrlo, necesitamos los unos de los otros. Si no, Dios hubiera puesto a uno solo y nada más. Hemos hablado que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, ¿a dónde están los que siguen pensando como hombre, como mujer? Miran, una vez, justamente, acá el pastor Pablo enseñó, no juzguéis según las apariencias. ¿Quién sabe por qué se hacen las cosas? Miran y no saben por qué se están haciendo. ¿Quién sabe? Y juzgan por lo que ven sin saber por qué se hacen. ¿Sabe cuánta gente juzga, bueno, cosas que son malas? En la alimentación, ¿sabe a cuánta gente le gusta cosas que son malas para el organismo, para el cuerpo, para la salud? Y las compra y dicen que son ricas y cuántas otras cosas. Sin embargo, hay cosas que Dios ha creado que le hace bien a ellos, dicen, es un asco. Nada de lo que Dios ha creado en beneficio del hombre es un asco. Sin embargo, los cristianos, estoy hablando de los cristianos del mundo, dejémoslo, así ellos juzgan. Sin embargo, hay cuántas cosas que los hombres han inventado para su negocio y que arruina la salud y la vida de tantos hombres, para ellos está bien. Pero los cristianos no tendríamos que ser así. Tendremos que aprender por investigación también. Investigar y ver. Por observación, observando las cosas. Sí tenemos esa facultad para hacerlo. En nuestro día hemos hablado a unos cuantos hermanos y haciéndole ver el error o haciéndole ver otras cosas o contándoles cosas. No hubo uno solo que pudiera escuchar como tendría que escuchar o hacer su defensa o hablar con cordura de las cosas. El que no le echó la culpa a otro, el que no se excusó. Pero digo yo, ¿será que nunca vamos a aprender después de todo lo que estamos enseñando? No vamos a aprender, no vamos a llegar a entender que cuando nos están hablando para algo que es útil para nosotros, ¿cómo vamos a tratar de retrucar con una cosa que no tiene sentido? Gloria a su nombre. Pablo estaba seguro de lo que había aprendido Timoteo y le dijo, persiste en lo que has aprendido. Estaba seguro que había aprendido y había aprendido de Dios. Si había aprendido de él, había aprendido de Dios. Estaba enseñado e instruido en la verdad. Persiste, no deje de hacerlo. No deje que nada ni nada te haga volver atrás. Así como vos aprendiste de la Escritura y es útil para hacer esto, aquello y todo, persiste en estas cosas con firmeza. Ojalá pudiéramos decir de todos así. Pero hemos sido enseñados, estamos siendo enseñados. ¿Por qué no aprender? ¿Por qué no alegrarse con lo que aprende? ¿Por qué no imitar al que aprende? ¿Por qué no gozarse con aquellos que buscan conocer más? Si nuestra misión es llegar no solamente a conocerlo al Señor plenamente, sino a vivir su vida, a alcanzar el desarrollo de esa vida, a disfrutarla nosotros y a enseñar a otros cómo lograrlo, cómo alcanzarlo. Este tendría que ser nuestro anhelo, conociendo, sabiendo nosotros que viene el día en que nos iremos con Él. ¿O no? ¿Cuántas veces leemos que el apóstol Pablo dice, sabiendo esto? ¿Sabiendo qué? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, sabiendo que fuimos sepultados por el bautismo, sabiendo
para que aprobéis lo mejor, para que conozcáis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable, perfecta, sabiendo. Es una necesidad saber, conocer, comprender. Lo necesitamos. Si vamos a alcanzar la imagen de Cristo, tenemos que aprender todas estas cosas. Y estamos en la escuela del Señor. Aprender por investigación, aprender por observación, observando, comprobando lo que es bueno. El mundo investiga y ha descubierto tantas cosas a raíz de ello. Nosotros sabiendo, conociendo, que nos fue dado la capacidad para comprender cuál sea la anchura, la altura, la longitud y la profundidad, no lo hacemos. Ahora, leemos siempre en la Escritura acerca de generaciones. El Señor Jesús dijo, esta generación maligna demanda señal, hablando de los judíos. Los griegos buscan sabiduría. Los otros pedían señales. Cuando se entra a buscar estas cosas así, de esta manera, nunca se lo logra. Porque cuando alcanzan algo, ni siquiera se llegan a gozar con lo que han alcanzado. Demandan señal. Sacó a Lázaro después de 4 días de la tumba. Después le dijeron, ¿qué señales haces? ¿Qué señal buscaban? ¿Cuántas señales hizo? Levantó paralítico, resucitó muerto, sanó un leproso, dio de comer a 5.000 personas con apenas 2 o 3 panecillos y pececillos. ¿Cuántas cosas hizo? Caminó sobre las aguas, detuvo el viento, al mar. ¿Qué señales haces? ¿Por qué? Porque buscaban señales y nunca aprendían. Los griegos buscaban sabiduría y se quedaron con su filosofía, y en vez de lograr que el hombre viva una vida mejor, se convirtió en un degenerado. ¿Pero qué hay de lo que buscamos a Cristo? ¿Qué hay de lo que lo tenemos? ¿No aprendemos de Él? Entonces, ¿qué sucede? ¿Será verdad entonces que oímos de Dios y aprendimos de Él? ¿O será que tienen a menos esto? ¿Será que tienen a menos esto? Si hemos hablado y hemos sido enseñados que oímos de Él y aprendimos de Él, quiere decir que sabemos algo que tiene que ser manifestado. Pero para que eso sea manifestado debemos renunciar a nosotros. No va a ser manifestado en la carne, porque no lo aprendimos en la carne, nacimos en la carne. Pero cuando aprendimos lo que el Señor Jesús dijo, no es acá en la tierra, sino antes de que el mundo fuese. Entonces eso es en el hombre espiritual, seguro que está. Y como que las actitudes siguen siendo como cualquier mundano. No aprendimos así de Cristo. Seguro que no. Pablo lo dice. No aprendiste así de Jesús. No es conforme a la enseñanza del Señor. Hemos enseñado que las doctrinas del Nuevo Testamento, ¿qué hacen? Es un molde que cuando la practicamos, porque la aprendemos, nos forma a la imagen de Cristo. No practicamos. Quiere decir que tienen a menos
Pero la Escritura dice que el que oyó al Padre y aprendió de Él. Es como que han aprendido cosas que no la quieren ni manifestar en su vida y mucho menos que otro la aprenda. Es mucho más grave de lo que piensa. ¿Será que no la aprendieron? ¿Será que no tuvieron la predestinación en los planes de Dios? ¿Será? Si lo cantan. Cuando medito que fui predestinado, ¿que no lo cantan? Dicen que meditan. Si meditaran que son predestinados, entenderían que esto es así y la conducta sería diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a descubrir, como hemos estado viendo el domingo pasado, en cuanto al hombre, a la mujer, en cuanto al ser esposo, esposa, hijos, a alcanzar esa estatura? Porque en todo tenemos que alcanzar la estatura de Cristo. O Cristo no fue niño, o Cristo no fue joven, o Cristo no alcanzó madurez. Y aún se casó con la iglesia. ¿O no? Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos amados, ¿aprendemos o no aprendemos? ¿O vamos a tener que hacer reuniones separadas para aquellos que quieren, para aquellos que alcanzan madurez y dejar de lado los otros? Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que alcanzaron madurez. Quiere decir que hablaba algo con lo que habían alcanzado madurez que no podía hablar con los otros. Está escrito. Señor Jesús dijo, a vosotros, a sus discípulos, os es dado conocer los misterios del reino de Dios. A nosotros no. Y les hablaba por parábola. ¿No era para todo? En Pentecostés, 3 clases de personas distintas. Uno recibió el Espíritu Santo, el otro oía maravillas de Dios y otro decía que estaban borrachos. Estaban en el mismo lugar. ¿Ve que esto es de Dios? ¿No temen? ¿Por qué aquellos decían que estaban borrachos y esto oían maravillas de Dios? Quiere decir que la disposición del corazón no era de todo la misma. Unos estaban creyendo en lo que le había prometido, la promesa del Espíritu Santo. La recibieron. Hablaban en nuevas lenguas. Los otros piadosos que venían en busca de la adoración a Dios, al oírla, se maravillaron. Sin embargo, en el mismo lugar, juntamente con ellos, había otro grupo que oía, que decían que estaban borrachos. ¿No creen en este poder de Dios? ¿No creen que después de tanta enseñanza pueden llegar a convertirse como alguien que nunca haya aprendido nada? Porque en el tiempo establecido por Dios no lo hicieron. ¿No ven que a Israel Jesús le dijo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación? Es decir, que el tiempo de la visitación del Señor, para que ellos entraran en los planes y en los propósitos de Dios, se había cumplido. ¿Lo supieron? No. ¿Lo perdieron? Amén. Y no tiene remedio. En los días de Noé, la puerta del arca estaba abierta. El arca terminada y todos vieron que una familia estaba adentro. Y la puerta estaba abierta y la invitación para que entraran. Nadie entró hasta que se cerró. Y no la cerró Noé ni su familia. La Escritura dice que la cerró Dios. ¿Cómo habrán gritado y habrán clamado? No se le abrió, Dios la cerró. Entonces, hermanos, ¿por qué no revisamos la actitud, la conducta?
¿Por qué no desistimos de ser como hombres para que podamos apoderarnos de todo lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué las contestaciones son apresuradas sin meditar, sin pensar en lo que le dijeron, a dónde lo quieren llevar con lo que le dijeron antes de contestar? ¿Por qué? ¿No tenemos esa facultad para hacerlo? ¿Por qué no comprobar lo que es la mente de Cristo? No alcanzaremos su imagen si no tenemos el desarrollo de la mente de Cristo. Sin embargo, sabemos que la tenemos. Una mala contestación. ¿Esa forma de conducta viene de la mente de Cristo? Vienen, saben que no, pero la revierten, no. ¿Cuándo van a terminar con eso? ¿Cuándo vamos a terminar con todas estas cosas? ¿Por qué hablamos esto? Porque este es un año no solamente de crecimiento en el conocimiento y de un desarrollo de lo que aprendemos, en lo que somos enseñados, sino también es un año de extensión. Lo que en años no nos hemos extendido llevando esta palabra, lo vamos a hacer en mucho menos tiempo de lo que ustedes imaginan. Pero la necesidad está de quiénes llevarán, quiénes lo harán. Gloria a su nombre. Entonces, antes que sea tarde, el conocimiento vino, la enseñanza vino para que aprendiésemos y después podemos persistir en ello, en nuestra conducta, manifestándolo por demostración a otros y a su vez también enseñándolos a otros cómo lograrlo. Esto es algo que cada uno debería entender, que es una necesidad que tenemos nosotros y que tiene el mundo. Por eso habíamos enseñado acerca de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien cree que esto es útil para él, si alguien cree que esto sirve para él, también lo debe desear para otro. Ahora, esto es algo que se tiene que descubrir. No porque otro lo diga, yo tengo que tener la experiencia de saber que es así. Así que hermanos, qué tremenda la seguridad de Pablo. Estaba alguien trabajando con él en un lugar, le escribe y le dice, persiste en lo que has aprendido. Estaba seguro de que había aprendido, lo había comprobado de que había aprendido. Por eso en las cartas pastorales le habla de esa manera, recordándole el don que recibió y todas las cosas, para que siguiera adelante, porque todos somos tentados alguna vez a dejar de hacer, o a dejar de enseñar, o a dejar de llevar adelante la obra del Señor. Persiste, le dijo, así que diciendo, no te quedes, que nadie te haga que te quede. Has aprendido algo que es útil, es para ti y para todo aquel que te oiga. Así lo manifiesta en la Escritura. Deberíamos entender esto y cada uno convertirnos en alguien así como Timoteo. ¿Por qué no? Aprendió, dice. Aprendiste. Persiste en lo que aprendiste. Así que aprendió, no nació sabiendo, aprendió. ¿Y nosotros no podemos aprender? ¿Cómo vamos a persistir en algo que no hemos aprendido? Ahora, si no aprendemos porque no queremos, ahí está. Amén. Ahora, aprender de Cristo significa que cada día le vamos conociendo más y nos vamos haciendo semejante a Él en todo. Esto es algo que se debe anhelar y desear. Desde que yo conocí al Señor, siempre fue mi anhelo.
Oraba a Dios en ese tiempo en ignorancia de tantas cosas y decía, hazme semejante a tu hijo. No tenía la menor idea cómo podía lograrse eso, ni siquiera si era posible. Hoy que el tiempo ha pasado y sabemos que es la voluntad de Dios que lo alcancemos, me llena de gozo. Entonces cada día cuando me veo en mis actitudes, veo que cada día que tengo la necesidad de aprender algo más de Él. Que hay demostración de mi conducta que lleva al conocimiento del que ve la actitud de que hay cosas que no he aprendido todavía o que no se han desarrollado. Pero eso es una vigilancia que tenemos que tener cada uno. Esto no es que me lo dice otro, es que yo lo descubro. Lo investigo con mi propia vida, sé que es así. Sé que hay cosas que no entiendo todavía, sé que hay cosas que no conozco, sé que hay cosas que nunca experimenté, pero sé que puedo llegar a hacerlas, las quiero. ¿Para qué cantan entonces? ¿O para qué cantamos? No quiero perderlo por nada. Si después con una actitud demuestra que ni le interesa, no es solamente cantar. Dios sabe que lo cantan. Dios sabe que confiesan de labio. Por eso dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos. Porque dicen cosas que no tienen la menor intención en su corazón de llevarla adelante. Por eso él dijo, quita de mí la multitud de tus cantares. No he de oír la salmonía de tus instrumentos. Cuando el cántico es así o la alabanza es así, Dios no la recibe, porque conoce que la intención del corazón no está nunca a llevarlo a la práctica o al desarrollo. Fácil cantar. Ahora, esto sabemos que no podemos ocultarlo delante de Dios y que Él conoce la intención. Entonces deberíamos revisarlo un poco más, tener vigilancia, mirar, esto sí, esto no es así. ¿Lo quiero o no lo quiero? Yo me recuerdo cuando quería saber lo que era aprender a dar y que cuando dé no tenga tristeza, porque Pablo dice que no por tristeza. Y hablando en esos tiempos con el Señor, orando, yo tuve una visión y veía las manos de Cristo así en la cruz. Y yo entendí algo y le decía, Señor, que nunca yo cierre mis manos para ayudar a mi prójimo, que siempre como tú la tenga abierta. Pero le mostré que lo quería, aún lo quiero. Y quisiera aún más conocer el secreto de esto. Bendito sea su nombre. Aprender a amar, aprender a respetar, aprender a cuidar lo que es de Dios, aprender a darle valor a lo que tiene verdaderamente valor, aprender lo que es amar. Sobre todo los padres deberían aprender con los hijos. Amar no significa darle con el gusto en todo. Algunos dicen, yo cuando era chico tenía necesidad de tantas cosas que ahora no quiero que mi hijo la tenga. Y le da a los hijos de todos sin importarle hacia dónde le lleva lo que le da. Dios podría haber hecho nacer a Jesús un hombre con todas las cosas y gobernando y mandando. Sin embargo, nació un bebé y tuvo que pasar todo lo que pasa cualquier bebé. Nació ni siquiera en una cama. Ni siquiera en una cama nació. Porque tenía que aprender. Sin embargo, vemos aquellos que fueron creados y que lo tenían todo, cómo lo perdieron. Sin embargo, aquel que nació sin tenerlo nada, lo alcanzó y nunca lo perdió. Aquel que fue acabado en hermosura, sabio cómo era su vestidura y lo que era, lo perdió.
No sabe lo que es llegar hasta ahí. El otro no tenía nada de lo que este tenía, pero también fue creado. Cuando abrió los ojos ya estaba y era. No conoció el valor de lo que era llegar. También lo perdió. Sin embargo, hubo un niño que nació, que no tenía nada, ni siquiera una cama. Y creció. Y alcanzó todo. Y no perdió nada de lo que alcanzó. Llegó a un perfeccionamiento y hasta el día de hoy sigue perfeccionando lo que creen en él. De la misma manera que él alcanzó en un crecimiento progresivo. Él es nuestro ejemplo. De él debemos aprender. Aprende de mí. ¿Ve? La palabra aprender por todos lados. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. De la higuera, aprende. Aprender. De cada actitud, aprender. De cada palabra, de cada gesto, aprender. A nosotros nos fue dado esa facultad. No hagamos como los estudiantes que aprenden lo que necesitan para llegar a algo y nada más, sin importar el valor de lo que aprenden. Por eso es que después no lo usan. Pero a nosotros nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice que es útil para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para buenas obras. Si vamos en busca de eso, de lograr las buenas obras, ¿de dónde lo sacamos? De la Escritura. La Escritura es la que nos lleva a ese perfeccionamiento. La obediencia a ella nos lleva a ese perfeccionamiento. ¿Queremos ser perfectos? ¿Queremos la estatura de Cristo? Pues veamos todo lo que Cristo hizo. Descubrámoslo en las cartas del apóstol Pablo. Descubrámoslo en su vida. La obediencia, ella nos lleva a un perfeccionamiento. Nos convierte en un hombre manso, humilde, benigno, no jactancioso. Así que, hermanos, vamos a entender esto. De nada sirve estar aquí si no se aprende. Y lo que aprendemos debemos aplicarlo a nuestras vidas, comprobar el resultado y será mucho más fácil lograr que otro también lo haga. Porque no solamente hablaremos, sino que mostraremos. Una cosa que yo le describo cómo es una ciudad y otra cosa que se la describa y se la muestre. Yo puedo describir como algo precioso según mis pensamientos y cuando usted la ve no le gusta. ¿Cuántas veces ha llevado un regalo a alguien porque a usted le gustaba y se lo llevó y la persona a quien recibió el regalo no le agradó? Esto, entre amigos, esas cosas de frente no se nota, pero esto se nota cuando se trata en la familia. ¿Cuántas veces los padres llevan algo que es útil a sus hijos y alzan las narices? Porque no le dieron el valor que tienen, ni siquiera pensaron con qué intención su padre o quien le hizo el regalo. Hasta algunos llegan a pensar de un regalo como que fuera una obligación. Un regalo nunca es una obligación. Es una obligación que se puede imponer a aquel que quiera hacer el regalo, pero nunca al que lo va a recibir. El que lo va a recibir no puede decir que los demás tienen la obligación de regalarle. Si no, no sería un regalo. Amén. Entonces debemos aprender todas las cosas. La facultad y la capacidad nos fue dada. Podemos aprender por investigación y también por observación. Y debemos entender que conforme vamos aprendiendo y lo vamos practicando, se va formando en nosotros el carácter de Cristo hasta alcanzar el conocimiento pleno.
Y debemos entender todo. Y antes que sea tarde, por la ruina que hay en el mundo y hacia dónde va, que los padres aprendan. Que los padres aprendan a criar a sus hijos. La Biblia dice en amonestación del Señor. Hay mucho que ya se nos ha escapado de la mano todas estas cosas, pero el conocimiento ha llegado. Y todo lo que podamos hacer, debemos hacerlo. Siempre que esté a nuestro alcance, ¿no es cierto? Podemos hacerlo, hagámoslo. Lo que podemos hacerlo, hagámoslo. Y lo que están, ¿no es cierto?, en el tiempo, para que no se extravíen como otros lo hicieron, aprendan. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Ve? Eso sucederá. Engañando y siendo engañados. Los malos hombres. Pero le habla a él y dice, pero tú no estabas entre los malos hombres, Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. Que nuestras actitudes no sean de malos hombres ni de engañadores, sino conforme a lo que hemos aprendido en la conducta de la vida de Cristo. Y persistamos en ello. En ello tenemos un campo que no tiene límite para aprender. No seamos lerdos ni nos hagamos tardos, sino que saquemos provecho de todo y alcancemos la estatura, la imagen de Cristo, hasta alcanzar el conocimiento pleno. Pero tú lo conocías, sabías, había estado con él, pero tú persiste en lo que has aprendido. Lo que aman la palabra del Señor, lo que aman al Señor, lo que verdaderamente le aman y han conocido la verdad de Dios, persistan en ello. No dejen que los malos, ni las malas actitudes, ni la mala conducta de los que no quieren, que quieren mostrar que quieren, ¿no es cierto?, le haga perder lo que usted ha aprendido, sino que persista en ello. Al final segaremos lo que hemos sembrado, segaremos lo que en Cristo hemos sembrado. Bendito sea su nombre. Persiste, tú persiste en lo que has aprendido. No hay tiempo, no hay moda, no hay, ¿no es cierto?, persuasión del diablo, ni del mundo, ni de nada que los haga volver atrás. Lo que aprendieron de Cristo, los que están en Cristo, a los que son de Cristo. Conociendo la responsabilidad, conociendo la necesidad del mundo y nuestra misma necesidad, sabiendo hacia dónde vamos, sabiendo de dónde venimos, lo que hemos aprendido, que hemos oído y hacia dónde tenemos que llevar todo esto, conociéndolo, lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo del Señor, persistamos en ello, no nos dejemos mover por nada de lo que hemos aprendido. Combatiendo, unánime cada día, porque esto es algo que lo hemos recibido. Amén. Así que, hermanos, sabiendo, aprendiendo, amén. Porque vamos a ir en busca de todo lo que hemos estado hablando hasta alcanzar el desarrollo, hasta descubrirlo, hasta conocerlo plenamente. Tenemos que conocer el valor de lo que somos, cada uno. Amén. Así que, hermanos amados, a estar firmes y a no dejarnos mover de lo que en lo que hemos sido enseñados. El que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Que nadie os engañe. El que oyó al Padre y aprendió de él, es decir, que si no aprendió, no vino. El que oyó
y aprendió de él, viene. El que no aprendió, no viene. Entonces, no nos hagamos tardo ni lerdo. Amén. Tenemos que tener en cuenta esto. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Será así con Cristo también? ¿Nos dice que había salido del Padre? ¿No salió del seno del Padre? ¿No dice la Escritura, Jehová me poseía desde el principio? Cuando Él afirmaba los cielos allá arriba, ahí estaba yo con Él. ¿No habla que Él es la sabiduría? Amén. Pero sin embargo, nosotros lo vemos en un niño y nacer del vientre de una mujer. ¿Quién le enseñó? Y nos dijo, aprended de mí. Bendito sea su nombre. Entonces no nos dejemos mover de la posición que tenemos. Si no hubiéramos oído y no hubiéramos aprendido, no estaríamos. Así que vamos en busca del desarrollo que ya una vez hemos aprendido. Después Él se formó en Él y se desarrolló en Él y alcanzó la perfección. ¿O no? Entonces, ¿ve? ¿Cuál es la diferencia con los otros? Nosotros también nacimos en el Señor, hemos tenido un nuevo nacimiento y ahora vamos en busca de esa perfección. Y a nosotros también nos dice la Escritura que una vez oímos a Dios y que aprendimos de Él y que por eso estamos aquí. El que tiene oído para oír, oiga. Nos ponemos de pie. Persiste en lo que has aprendido. Defiende lo que conoces, sabiendo de dónde proviene. Gloria a tu nombre. Señor, haz que tu pueblo sea sabio, haz que entiendan. Tu palabra nos enseña. No hay error en ella. ¿Qué sería de los hombres si faltara tu palabra? Pero no todos tienen la capacidad de conocer o de entender lo que tú dices en ella. Sin embargo, tú nos has dado la luz por medio de tu Espíritu Santo y la facultad y la capacidad para que nosotros, los que te conocemos, la aprendamos y la enseñemos. Que podamos conocer el valor de esto, sabiendo que millones y millones, multitudes, nunca aprendieron. Pero qué maravilloso cuando leemos, y tu palabra no pasará. Está escrito que alguna vez oímos y aprendimos de Dios, y es por eso que estamos. ¿Podrá decir alguien que no podemos alcanzar esto? Debemos persuadirnos de que tú comenzaste la buena obra y que la vas a terminar. Entonces, debemos corregirnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, para que andemos en buenas obras, conforme tu plan y tu propósito. Yo te ruego, Señor, que nos hagas semejante a tu Hijo Jesucristo. Que podamos ser igual a Él en todo, conforme tu palabra nos enseña. Así llegaremos a descubrir lo que es la verdadera libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén.